El aire en el salón dorado del Copacabana Palace estaba tan pesado que parecía sólido. Tan pesado como el ego de Eduardo Silveira, el rey de los centros comerciales, el hombre que compraba ciudades con bolígrafos. Él no era solo un invitado, él era el espectáculo. A su lado, Julia Acevedo, una influencer que vendía perfección en píxeles, soltaba una risa exagerada con cada frase que él le susurraba al oído, como si cada una de sus palabras fuera oro puro. El beso que le dio no era de amor, era de territorio, un mensaje silencioso para todos. Ella es mía y puedo tener a quien yo quiera. Las luces bañaban el salón como oro líquido. Músicos afinaban violines. Empresarios cerraban negocios que cambiarían el país. Era una noche de lujo absoluto, hasta que el mundo de Eduardo se congeló. Giró el rostro y vio, cerca de la entrada que daba acceso a los jardines iluminados, a Marina, su exesposa. Pero no era solo eso, estaba embarazada, y no era un embarazo discreto, tímido, de principio de trimestre. Era un embarazo imposible de ignorar. El tipo de barriga que parte a un hombre por la mitad, el tipo de presencia que hace que hasta el sonido de los vasos se detenga. Eduardo sintió que el pecho se le bloqueaba. El salón entero se esfumó por un instante, porque Marina era la última persona que se imaginaría ver allí. Lo que Eduardo no sabía es que ese bebé dentro de Marina era suyo. Y esa noche, antes de la medianoche, su mundo se derrumbaría de un modo que ni el dinero sería capaz de salvar. Puedes dejarnos tu me gusta y suscribirte al canal para ayudarnos a enviar más historias. Gracias. Junto a ella, con la mano posada de forma protectora en la base de su espalda, estaba Enrique Monteiro. No era solo un hombre rico, era el hombre. El CEO de un fondo inmobiliario cuyo poder no se medía en metros cuadrados construidos, sino en miles de millones que movían el mercado. Enrique era la fuerza silenciosa que hacía que hombres como Eduardo parecieran ruidosos y desesperados. El salón, antes un escenario para la exhibición de su éxito, de repente pareció pequeño, el techo bajo, el aire enrarecido. El mundo de Eduardo, erigido sobre contratos, cemento y una ambición que no conocía límites, se inclinó peligrosamente. El beso a Julia, segundos antes, ahora tenía un sabor amargo, metálico. Se apartó de ella de forma tan brusca que ella casi perdió el equilibrio, la sonrisa ensayada desmoronándose. «Dudu, ¿qué pasa?», preguntó ella, la voz un siseo de irritación. Él no respondió. No podía. Sus ojos estaban fijos en Marina. 8 meses. Hacía 8 meses que no la veía desde el día en que ella salió del ático en Barra da Tijuca con una única maleta y una dignidad que él nunca supo que ella poseía. Él estaba seguro de que volvería arrastrándose. Era cuestión de tiempo. Pero ella desapareció, y ahora allí estaba. Marina usaba un vestido de seda azul marino, de corte simple, que no intentaba esconder la curva prominente de su barriga. La acentuaba, la celebraba. Su cabello, que él siempre insistió en que lo mantuviera largo y liso, estaba cortado a la altura de los hombros, un corte moderno que enmarcaba un rostro con una expresión de calma que él jamás había visto en ella. Se rió de algo que Enrique dijo, un sonido genuino, ligero, que atravesó el murmullo del salón y lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Él nunca la había hecho reír de esa manera. La risa de ella con él era contenida, educada. Aquella era una risa de libertad, y estaba Enrique Monteiro. Donde Eduardo era un tiburón oliendo sangre, Enrique era el propio océano, vasto, profundo, con corrientes invisibles capaces de arrastrar a cualquiera hasta el fondo. La mirada de Enrique hacia Marina no era la de un depredador, como la de Eduardo. Era una mirada de admiración silenciosa, de respeto,
que parecía infinitamente más íntima y peligrosa. ¿Quién es esa? La voz de Julia fue un sibilido venenoso siguiendo su mirada. Sus ojos, pequeños y calculadores, se posaron en Marina. «Ah, es ella. Vaya». Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Por lo visto no perdió el tiempo, ¿eh? Y consiguió un pez más grande. Pero embarazada. ¿Qué cosa tan? La palabra cursi resonó dentro del cráneo de Eduardo. La imagen de Marina, Marina, embarazada y con otro hombre, no era cursi. Era una afrenta, una declaración de guerra silenciosa. Era una traición tan fundamental que él la sintió físicamente, como si una mano helada apretara su corazón. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a seguir adelante, encontrar la felicidad, construir una familia después de que él la descartó? El bebé tenía que ser de Enrique. Las cuentas no cuadraban de otra forma. El pensamiento hizo que un sabor a bilis subiera por su garganta. Fue él quien terminó todo. Fue él quien dijo que ella no era suficiente, que su matrimonio se había vuelto un aburrimiento. Él eligió a Julia, la novedad, la excitación superficial. Marina debería ser el personaje trágico de su historia, la mujer que nunca se recuperaría de haberlo perdido. «Eduardo, la gente está mirando», murmuró Julia, tirando de la manga de su chaqueta. «Arregla esa cara». Él la ignoró. Una rabia fría y cortante comenzaba a formarse en su pecho. La narrativa era suya. El legado era suyo. Ella no tenía derecho a reescribirlo. Observó a Enrique inclinarse y susurrarle algo al oído a Marina, haciéndola sonreír aún más. Era una escena de complicidad, de intimidad, escenificada en el gran palco de su mundo y, para él, era una humillación pública. La noche que debería ser la cúspide de su semana, la celebración de otro contrato cerrado, se transformó en un infierno particular. Cada sonrisa intercambiada entre Marina y Enrique era una aguja perforando su ego inflado. Cada vez que la mano de Enrique se posaba en su espalda, era un recordatorio de su propio fracaso, no como marido, sino como el controlador de su universo. Había subestimado a Marina de una forma tan profunda que ahora parecía estupidez. Él la veía como un accesorio de su vida, una pieza decorativa en su ático, la anfitriona perfecta para sus cenas de negocios. Una mujer predecible, segura, que absorbería sus ausencias y sus infidelidades con una resignación silenciosa. La mujer que veía ahora al otro lado del salón era una extraña, una mujer que no lo necesitaba, que florecía sin él. Peor, una mujer que había sido elegida por un hombre que él, Eduardo, secretamente envidiaba y temía. Enrique Monteiro no necesitaba columnas sociales o jóvenes diamantes para validar su poder. Su poder era un hecho, consolidado en décadas de decisiones acertadas y una reputación impecable. Y él estaba allí, dedicándole su atención a Marina. A su Marina. Eduardo sintió una necesidad visceral de actuar, de romper aquella escena, de reafirmar su dominio. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió paralizado. ¿Qué haría? ¿Caminaría hasta allí y la confrontaría? ¿Delante de todos? ¿Delante de Enrique Monteiro? La imagen de sí mismo montando una escena, la rabia descontrolada estampada en el rostro, mientras Enrique lo observaba con aquella calma analítica, lo hizo retroceder. Sería una derrota antes incluso de que la batalla comenzara. Él era un hombre de acción, de control, y en aquel momento no tenía control sobre nada. Solo observaba, impotente, mientras el guión de su vida era reescrito por otra persona, justo delante de él. Julia continuaba hablando a su lado, un zumbido irritante sobre la decoración, sobre el vestido de otra mujer, sobre la calidad del champán.
Él no escuchaba una palabra. Su mente estaba en un bucle, repasando la imagen de Marina, el corte de cabello, la sonrisa, la barriga, la barriga. Aquella forma redondeada era un símbolo de todo lo que él le había negado, de todo lo que él había dicho que no quería. Una familia, hijos, eran distracciones, decía, anclas que le impedirían construir su imperio. Y ahora ella estaba construyendo esa familia con otro, y no con un cualquiera, con el rey del tablero, donde él era solo un peón ambicioso. El ego de Eduardo no solo implosionó, fue pulverizado, y las cenizas se esparcieron por el salón dorado, invisibles para todos, excepto para él. La noche apenas estaba comenzando, y él ya sabía que sería la más larga de su vida. Los ojos de Eduardo no podían desviarse, y cada detalle de la escena del otro lado del salón reabría una herida que él ni siquiera sabía que existía. La imagen de Marina, serena y acompañada, era una contradicción viva de todo lo que él había asumido sobre ella. En su mente, ella aún era la mujer que él había dejado atrás, una figura silenciosa que se movía por el ático de la barra como un fantasma, garantizando que su mundo funcionara perfectamente mientras el de ella se deshacía. Su matrimonio no murió de golpe, fue una muerte lenta por asfixia. Él recordaba los últimos años como un borrón de viajes de negocios, reuniones que se extendían por la noche y la presencia cada vez más constante de Julia, su entonces directora de marketing, una mujer cuya ambición reflejaba la suya, pero sin ninguna profundidad. Marina lo intentó. Él lo veía ahora con una claridad dolorosa. Las cenas románticas que él cancelaba por una llamada de última hora, los viajes de fin de semana que él posponía indefinidamente, las conversaciones que él cortaba con un gesto de la mano mientras revisaba el feed de noticias del mercado financiero en su móvil. Él ya no la veía como una pareja, sino como parte del mobiliario, un elemento constante y garantizado de su vida que no exigía mantenimiento. La invisibilidad de ella se volvió tan completa que él dejó de notar el encogimiento de su sonrisa, el silencio que se instalaba cuando él entraba en casa, la luz en sus ojos que se apagaba gradualmente. Él veía solo lo que quería ver, una vida doméstica impecable que le daba la libertad de perseguir sus conquistas afuera. La llegada de Julia fue solo el síntoma final de la enfermedad. Las noches que se volvieron más frecuentes, el olor de un perfume diferente impregnado en sus trajes, los mensajes de texto que lo hacían sonreír de una manera que él no sonreía a Marina desde hacía años. Ella lo veía todo. Él lo sabía ahora. Ella veía y soportaba en un silencio que él confundió con debilidad, pero que en realidad era la calma antes de la tormenta. El último fin de semana, en Angra dos Reis, fue el intento desesperado de ella, un último esfuerzo para salvar algo que ya estaba muerto. Él accedió a ir, más por culpa que por deseo, un gesto para aplacar su propia conciencia. Por una noche, bajo el efecto del vino y de una nostalgia fabricada, la fachada de extraños que compartían una casa se derrumbó. Hicieron el amor. No fue un acto de pasión, sino de una ternura triste, un eco fugaz de la pareja que un día fueron. En aquel momento, en la oscuridad del cuarto, con el sonido del mar de fondo, Marina se permitió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez aquello era un punto de inflexión. Una semana después, la esperanza fue brutalmente extinguida. Ella encontró el recibo en la gaveta de su escritorio, una pulsera de diamantes de una joyería de la calle García Dávila, comprada el día anterior a su viaje a Angra. La pulsera no era para ella. Esa misma tarde, una amiga, con la crueldad disfrazada de preocupación, le envió una captura de pantalla de una columna social online. La foto mostraba a Eduardo y Julia riendo en un yate en St. Bart's, la muñeca de ella adornada con la pulsera de diamantes.
La leyenda mencionaba un viaje de negocios que, según él le había dicho a Marina, era en Brasilia. Aquel fue el fin. Ella no gritó, no lloró, no lo confrontó. La confrontación exigiría una energía que ella ya no poseía, y sería darle el drama que él tal vez incluso esperara. En lugar de eso, actuó con una precisión quirúrgica. Arregló una única maleta con las piezas de ropa que importaban, sus libros y su laptop. Dejó atrás los vestidos de diseñador, las joyas, la vida que él había construido para ella. Sobre el mármol frío de su mesita de noche, dejó solo el anillo de matrimonio. Y entonces se fue. 2 semanas después, en un pequeño apartamento alquilado en São Paulo, comenzaron las náuseas matutinas. Las 2 líneas azules en el test de farmacia parecieron una broma cósmica, una ironía cruel del destino. La única cosa que ella había deseado durante años de un matrimonio solitario, un hijo para llenar el vacío de aquel inmenso ático, le fue concedida en el exacto momento en que su matrimonio dejó de existir. Volver a Río, al infierno emocional que era la órbita de Eduardo, estaba fuera de discusión. Él la vería como débil, desesperada, usando el embarazo para atraparlo. Y él no merecía saberlo, no el hombre que la había vuelto invisible. São Paulo fue su lienzo en blanco. Con el dinero que tenía de una herencia de sus abuelos, que Eduardo siempre consideró insignificante, se matriculó en un curso de gestión para arquitectos y meses después abrió su propio estudio de diseño de interiores, Lins Arquitectura. Era pequeño, pero era suyo. Cada proyecto, cada cliente, cada ladrillo de su nueva vida fue colocado con sus propias manos. Fue en uno de esos cursos donde conoció a Enrique Monteiro. Él no era un colega, sino un ponente invitado, un titán de la industria, compartiendo su visión sobre el futuro del mercado inmobiliario. A diferencia de Eduardo, que era ruidoso y autopromocional, Enrique era tranquilo, observador. Su inteligencia era una corriente subterránea poderosa. Él vio el potencial en el plan de negocios de Marina, pero, más importante, vio la chispa en ella, la pasión por lo que hacía, una luz que Eduardo había pasado años intentando apagar. Él se convirtió en su mentor. Analizaba sus proyectos, la presentaba a contactos, ofrecía consejos estratégicos con la misma seriedad con que administraba su fondo multimillonario. La amistad de ellos se construyó sobre una base de respeto mutuo y profesionalismo. Enrique era viudo, su corazón aún silenciosamente perteneciente a su difunta esposa, y trataba a Marina con una afección casi paternal, protectora. Cuando su embarazo se volvió evidente, él no hizo preguntas invasivas. Simplemente intensificó su apoyo, conectándola con clientes para proyectos más grandes, garantizando que frecuentara eventos, como el baile de aquella noche, para construir su red profesional. La mano de él en su espalda no era el toque de un amante. Era un gesto de solidaridad, un escudo silencioso contra un mundo que él sabía que podría ser cruel. La suposición de Eduardo de que ella se había metido en la cama de otro hombre era tan típica de él, tan reductora. Él veía a las mujeres como conquistas, trofeos a ser exhibidos. La idea de una amistad platónica y solidaria entre un hombre y una mujer estaba más allá de su comprensión, y esa era la verdad que ardía por detrás de la calma de Marina. El bebé, aquella vida preciosa creciendo dentro de ella, era inequívocamente de Eduardo, el fruto de aquella última y dolorosa noche en Angra, y ella preferiría morir a dejarle saberlo. Él no merecía ser padre, no de su hijo. Él vería al niño como otra posesión, un activo a ser controlado, o peor, un arma para herirla, y ella protegería a su hijo, y la paz que había construido a cualquier coste. La noche en el Copacabana Palace se arrastró como una fiebre. Eduardo apenas registró la vuelta al ático en la barra,
el monólogo irritado de Julia sobre el evento, sobre las otras mujeres, sobre su comportamiento imperdonable. Me humillaste completamente, Dudu, dejándome plantada allí como una idiota, y por causa de ella. Él golpeó la puerta del coche en el garaje privado, el sonido resonando en el cemento. «Cállate, Julia», dijo él, la voz peligrosamente baja. Ella retrocedió como si hubiera sido golpeada. «No me hables así. Te hablo como yo quiera», gruñó él, caminando a pasos largos hacia el ascensor. «¿Crees que esto es sobre ti? Esto nunca fue sobre ti». Las palabras flotaron en el aire, una verdad tan brutal y repentina que la dejó sin habla. Dentro del ático, un monumento a su propio ego, con sus suelos de mármol frío y vistas panorámicas, el silencio era ensordecedor. Julia fue directo al bar y se sirvió una dosis generosa de coñac. Eduardo caminaba de un lado a otro, delante de las ventanas que iban del suelo al techo, las luces de la ciudad, un reflejo burlón de su turbulencia interna. Dormir era imposible. La imagen de Marina, serena y embarazada, estaba grabada en el interior de sus párpados. La voz calma y autoritaria de Enrique Monteiro resonaba en su mente. La obsesión se enraizó a la mañana siguiente. Él ignoró la agenda de reuniones e hizo una única llamada a un hombre llamado Marcelo Correia, un ex policía civil que ahora operaba una agencia de investigaciones privadas. La voz de Eduardo era cortante, desprovista de cualquier formalidad. «Quiero todo lo que puedas encontrar sobre Marina Lins y Enrique Monteiro. Agenda, círculos sociales, finanzas. Quiero saber dónde comen, con quién hablan y, principalmente, cuándo comenzaron a verse. Necesito una línea de tiempo, Marcelo, detallada». Del otro lado de la línea, la voz de Correia era pragmática. «Entendido, doctor Eduardo. ¿Esto tiene que ver con el acuerdo de divorcio?» «Esto tiene que ver con mis negocios personales», replicó Eduardo. «Solo hazlo». Los días que siguieron fueron un descenso a un infierno paranoico de su propia creación. Él estaba distraído en el trabajo, arisco con sus ejecutivos, su mente constantemente volviendo a Marina. La imaginaba con Enrique en el apartamento que ella ciertamente tendría en São Paulo. ¿Estarían decorando un cuarto de bebé? ¿Estarían eligiendo nombres? Las imágenes domésticas eran una forma particular de tortura, alimentando una furia que él no conseguía controlar. Julia intentaba atravesar el abismo que se había abierto entre ellos, alternando entre arremetidas seductoras y acusaciones llorosas. Pero Eduardo ahora la veía con una claridad dolorosa. Ella era un eco de sus peores rasgos, materialista, egocéntrica y obsesionada con el estatus. La excitación de la conquista se había ido, sustituida por una irritación cansada. Él veía la forma en que ella miraba su reloj, su coche, el ático. Ella no se había enamorado de él. Ella había ejecutado una fusión con su cuenta bancaria. El primer informe de Correia llegó una semana después, en un sobre pardo grueso que parecía demasiado pesado para su contenido. Eduardo lo rasgó, las manos impacientes. Dentro había fotos. Marina saliendo de un edificio encantador en Jardins en São Paulo. Su edificio. Marina en una reunión con un cliente, su portafolio abierto sobre la mesa. La Lins arquitectura era real. Pequeña, pero próspera, con una lista creciente de clientes de alto nivel. Entonces vio las fotos de ella con Enrique. No eran lo que él esperaba. No había cenas románticas a la luz de las velas, besos robados o escapadas de fin de semana. Había fotos de ellos en un almuerzo de negocios. Una foto de Enrique visitando el lugar de la obra de uno de sus proyectos. Una imagen de ellos saliendo de un edificio comercial que albergaba un conocido laboratorio de análisis clínicos. En todas las fotos, Enrique parecía más un mentor preocupado que un compañero apasionado. Había una distancia respetuosa entre ellos en cada cuadro. No tenía sentido.
Las anotaciones de Correia eran aún más confusas. Relación aparentemente platónica profesional. Monteiro es un conocido incentivador de nuevos talentos en el mercado. Apoyó otras 2 startups de forma similar en el último año. Ninguna evidencia de involucramiento romántico. Eduardo tiró el archivo sobre la mesa, esparciendo los papeles. ¿Platónico? Imposible. Un hombre como Enrique Monteiro no mantenía una relación platónica con una mujer como Marina. Tenía que haber algo más. Correia estaba pasando algo por alto. Entonces, vio la última hoja de papel. Era la línea de tiempo. Listaba la fecha en que Marina se matriculó en el curso de gestión, la fecha en que registró su empresa y la fecha de su primera consulta médica, obtenida ilegalmente a través de un contacto en el plan de salud. Los ojos de Eduardo recorrieron las fechas. Su sangre se heló. Él cogió su agenda del año anterior, las manos temblando levemente mientras hojeaba las páginas. Encontró el fin de semana. Angra dos Reis. Hizo las cuentas. 1 vez. 2. 3 veces. Las fechas se alineaban, el baile, el aparente estadio de su embarazo. Todo encajaba con aquel último fin de semana. El bebé no era de Enrique Monteiro. La constatación no lo golpeó con una ola de alivio, sino con un tsunami de furia pura y posesiva. Ella había mentido. Se quedó embarazada de su hijo y huyó, planeando criarlo con otro hombre, dejando que el mundo creyera que era de Enrique. Ella estaba intentando robar su legado, su heredero. Cogió el móvil, el pulgar flotando sobre el número de su abogado. Esto lo cambiaba todo. Ella lo había engañado, lo había estafado. Él ya no era solo un exmarido humillado. Él era un padre, y quemaría el mundo entero de ella hasta los cimientos para reclamar lo que era suyo. La carta llegó por un oficial de justicia una mañana de martes. Venía del bufete de abogados más temido de Río de Janeiro, conocido por sus tácticas de tierra quemada. Las manos de Marina temblaron mientras ella rasgaba el sobre grueso. Su abogada, una mujer firme llamada Beatriz, la había alertado de que esto podría suceder. El lenguaje era brutal, clínico, diseñado para aterrorizar. La acusaba de fraude materna y ocultación intencional de paternidad. Exigía que se sometiera a una prueba de paternidad supervisada judicialmente de forma inmediata. Pero fue el párrafo final el que le robó el aliento. En caso de que se compruebe que el niño es descendiente del señor Silveira, él solicitará inmediatamente la custodia unilateral, legal y física, bajo la alegación de que la señora Linz demostró profunda desviación de carácter e inestabilidad emocional al ocultar el embarazo e intentar atribuir la paternidad a un tercero, probándose así una madre no apta. ¡Madre no apta! La palabra bailó delante de sus ojos. Él iba a quitarle a su bebé. Ella cayó en una silla en su sala de estar, la carta revoloteando de sus dedos. Ese era su movimiento. No una súplica de un hombre con el corazón roto, no una petición confusa por la verdad, sino una declaración de guerra. Él no la había contactado personalmente. Había movilizado a su ejército de abogados. Él no estaba intentando ser padre. Estaba intentando vencer. El pánico, frío y agudo, la dominó. Ella podía ver la batalla judicial en su mente. Eduardo, poderoso e impecable, en un traje a medida, sus abogados pintándola como una estafadora manipuladora. Su amistad con Enrique sería distorsionada en algo sórdido. Su decisión de construir una vida por cuenta propia sería retratada como un plan vengativo para robar el hijo de Eduardo. Ellos la despedazarían en el tribunal. Llamó a Beatriz, la voz un susurro ahogado. Lo recibí. Es peor de lo que pensábamos. Mantén la calma, Marina.
La voz de Beatriz del otro lado de la línea era un ancla firme en la tormenta que se formaba dentro de ella. Estoy leyendo mi copia ahora. Esto es una táctica clásica de Eduardo Silveira. Agresión total. Intimidación máxima. Está intentando asustarte para que te rindas antes de que la lucha comience. Me está acusando de ser una madre no apta, Bea. Me va a quitar a mi bebé. La frase salió como un sollozo, el miedo materializándose en palabras. Slow. No lo hará, dijo Beatriz, con una firmeza inquebrantable. No tiene base para eso. Ocultar un embarazo de un exmarido que estaba activamente teniendo una aventura no es motivo para perder la custodia. Un juez sensato verá esto por lo que es. Acoso. Pero necesitamos ser inteligentes. Muy inteligentes. Más tarde ese día, se encontró con Enrique en una sala privada en el club que él frecuentaba. Ella había explicado la situación por teléfono y él había insistido en encontrarse inmediatamente. Ella empujó la carta por la mesa de caoba pulida. Él la leyó, la expresión indescifrable, pero la mandíbula contrayéndose casi imperceptiblemente. «Este es su movimiento», dijo Marina, la voz hueca. «Para castigarme por haberlo dejado, por ser feliz». Enrique dobló la carta cuidadosamente y la colocó de nuevo sobre la mesa. «No, Marina. Esto no es solo sobre castigo, es sobre posesión. Él perdió un bien valioso, tú. Ahora descubrió que hay uno aún más valioso que no sabía que tenía. Un hijo, un heredero. Él ve a tu hijo o hija como una continuación de su legado. Esto no es sobre amor, es sobre adquisición». El análisis frío y estratégico de él era terriblemente preciso. Despojaba la situación de toda la emoción y dejaba solo la mecánica escalofriante de la mente de Eduardo. «¿Qué hago?», susurró ella. «Si lucho, nos arrastrará por el fango. Te arrastrará por el fango. Arruinará mi negocio». Enrique encontró su mirada, sus ojos inamovibles. «Mi reputación puede soportar la verborrea de un hombre como Eduardo Silveira. Y tu negocio es fuerte, porque eres talentosa. Él no puede quitarte eso. Lo que él espera es tu miedo. Espera que te encojas, que negocies, que le des el control. No puedes hacer eso. Entonces lucharé». «No solo luchas», dijo Enrique, una dureza nueva en su voz. «Tú dictas los términos de la batalla. No eres la demandada aquí, Marina. Eres la madre de su hijo. Esto te da un poder que él subestimó completamente. Deja de reaccionar a su agresión y lanza tu propia ofensiva». Las palabras encendieron algo dentro de ella. El miedo que la paralizaba comenzó a retroceder, sustituido por una rabia lenta y ardiente. Enrique tenía razón. Ella había estado tan enfocada en protegerse que no se había dado cuenta de la fuerza de su propia posición. Ella y Beatriz trabajaron hasta tarde en la noche, elaborando la respuesta. Fue una obra maestra de fuerza controlada. No negaron la paternidad. La abrazaron. Su carta concordaba con la prueba de ADN, pero en sus términos, en un laboratorio y horario de su elección. Afirmaba que Marina tenía toda la intención de registrar a Eduardo como el padre en el certificado de nacimiento. Y entonces vino la contraofensiva. Detallaba un plan parental propuesto que concedía a Eduardo derechos de visita supervisada, condicionados a la conclusión de un curso integral de control de la ira y terapia de coparentalidad. Incluía una solicitud de pensión alimenticia calculada en el más alto grado legal, con base en su renta declarada, con una estipulación de que un fondo fiduciario multimillonario fuera establecido para la educación y el futuro del niño, gestionado por un tercero independiente. Fue un movimiento brillante. La reencuadraba no como una mujer escondiendo un secreto, sino como una madre responsable, planeando proactivamente el futuro y la seguridad de su hijo.
Pintaba a Eduardo no como una víctima, sino como un hombre con problemas de ira, que necesitaba ayuda profesional antes de que se le pudiera confiar un niño. Enviar aquella carta fue como quitar el pasador de una granada. No había vuelta atrás. La vida tranquila y pacífica que ella había construido se acabó. La guerra había comenzado. La respuesta de la abogada de Marina golpeó la mesa de Eduardo como un golpe físico. Él esperaba histeria, negaciones o una súplica aterrorizada por un acuerdo. No esperaba aquello. Aquel ataque calmado, calculado y estratégico. Leyó 3 veces las palabras confundiéndose con la rabia. Visita supervisada, control de la ira, terapia. Ella lo estaba posicionando como un monstruo peligroso e inestable. Y los valores de la pensión, la exigencia del fondo. Era audaz. Ella no solo estaba reconociendo que el hijo era suyo, le estaba enviando la factura envuelta en una camisa de fuerza ordenada por el tribunal. «Está usando al bebé para extorsionarme», le gritó a su abogado, un hombre liso llamado Felipe, por teléfono. «Esto es un asalto. En realidad, Eduardo, es una posición legal perfectamente elaborada», dijo Felipe, la voz seca. «Ella no se está escondiendo. Te está encontrando en el campo de batalla y estableciendo las reglas del juego. Sus peticiones son, en la superficie, enteramente razonables y enfocadas en el mejor interés del niño. A un juez le encantará». Eduardo colgó el teléfono. Sintió una profunda pérdida de control. Una sensación que él despreciaba más que cualquier otra cosa. La llamada llegó al día siguiente, no de la abogada de Marina, sino de la asistente ejecutiva de Enrique Monteiro. La petición era simple. El señor Monteiro invitaba al señor Silveira a una reunión en su oficina a la mañana siguiente. No era una petición. Era una convocatoria. El orgullo de Eduardo gritaba que se negara, pero un instinto más profundo, el instinto de un predador que reconoce a uno mayor, le dijo que tenía que ir. Las oficinas de Monteiro Capital eran la antítesis de las suyas, donde las de Eduardo eran modernas, llamativas y ostentosas. Las de Enrique eran clásicas, discretas, e irradiaban un poder tan profundo que no necesitaba anunciarse. Estanterías de madera oscura cubrían las paredes, repletas de libros encuadernados en cuero. No solo textos de negocios, sino historia, filosofía y arte. Enrique estaba de pie junto a la ventana, mirando la agitación de la avenida Faria Lima. No se giró cuando Eduardo entró. «Gracias por venir, Silveira», dijo él, la voz calma. Gesticuló hacia una silla. «Por favor». Eduardo permaneció de pie. «No estoy aquí para cumplidos, Monteiro». «¿Qué quieres?» Enrique finalmente se giró, sus ojos grises clavando a Eduardo en el lugar. «Quiero ofrecerte una perspectiva. Estás a punto de cometer un error catastrófico, y como esto involucra a Marina, estoy dando el paso inusual de intervenir. Marina no es asunto tuyo. Esto es entre yo y la madre de mi hijo. Todo lo que concierne a Marina es asunto mío», lo corrigió Enrique suavemente. «Porque ella es mi amiga, y porque no voy a quedarme parado mirando cómo aterrorizas a una mujer embarazada en algún intento equivocado de calmar tu ego herido». Eduardo se irritó. «Esto es sobre mis derechos como padre». Enrique caminó hasta su mesa, pero no se sentó. Se apoyó en ella, una postura casual que era de alguna forma más imponente que sentarse detrás de ella. «Déjame decirte de qué se trata esto. Perdiste el control de tu esposa, entonces la descartaste. Ahora descubriste que se fue con algo que consideras un activo valioso y lo quieres de vuelta. Planeas usar los tribunales para intimidarla, para desangrarla emocional y financieramente, hasta que se quiebre y te dé lo que quieres. Es la misma táctica que usas en tus adquisiciones hostiles. Es predecible y no va a funcionar aquí». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Mira, crees que poder es gritar, amenazar y demoler. Pero eso no es poder real, es solo ruido.
Cogió una única hoja de papel de su mesa. Este es el prospecto financiero preliminar de tu nuevo proyecto, la Orb Tower. Un emprendimiento muy ambicioso. Tu principal inversor es el fondo de pensiones Previsul, ¿correcto? La sangre de Eduardo se heló. ¿Cómo conseguiste eso? Tengo un asiento en su consejo, dijo Enrique, como si estuviera comentando sobre el tiempo. Un hecho que tu equipo de due diligence de alguna forma no percibió. También participo en los consejos de 2 de tus otros grandes acreedores. Ellos escuchan mi consejo. Valoran mi perspectiva. Dejó la amenaza flotar en el aire, no dicha, pero cristalina. Él podría matar la Orb Tower con una única llamada. Él podría diezmar el imperio de Eduardo. Mira, Eduardo, continuó Enrique, la voz bajando a un susurro conspiratorio. El poder real no es ser el más ruidoso. Es ser aquel al que todos en la sala escuchan cuando finalmente decides hablar. Y yo les estoy diciendo a ellos y a ti que cualquier hombre que sometería a la madre de su hijo, aún no nacido, a una batalla de custodia viciosa por puro despecho, no es un hombre con juicio estable. Él es un riesgo, una mala inversión. Eduardo estaba sin palabras. Estaba siendo desmantelado pieza por pieza con una precisión escalofriante. ¿Qué quieres, Monteiro? Finalmente consiguió decir. Lo que quiero es que pares. Vas a abandonar ese ridículo proceso de custodia unilateral. Vas a aceptar la propuesta de Marina para terapia y control de la ira. Vas a pagar la pensión que ella merece. Y vas a empezar a tratarla con el respeto que ella merece. Tienes una elección, Silveira. Puedes ser un padre, un papel difícil, confuso, pero recompensador. O puedes ser un litigante. Y si eliges ser un litigante, yo personalmente me encargaré de que no tengas más nada por lo que luchar. Tu torre será un agujero en el suelo y tu nombre será una historia de advertencia. Puso el prospecto de nuevo en su mesa. La elección es tuya. Ahora sal de mi oficina. Eduardo salió de aquel edificio siendo un hombre diferente. Había sido despojado, su poder revelado como la cosa frágil y hueca que era. Él confundió la riqueza con fuerza y arrogancia con autoridad. Enrique Monteiro acababa de darle una lección sobre la diferencia. Por primera vez, él no estaba pensando en vencer. Estaba pensando en la rendición. Los días que siguieron a la reunión con Enrique Monteiro fueron un ajuste de cuentas silencioso. Eduardo se atrincheró en su ático, las cortinas cerradas, el teléfono sin respuesta. Canceló sus reuniones, ignoró las llamadas frenéticas de su abogado. El imperio que él había construido parecía una prisión de su propia autoría. Las palabras de Enrique resonaban en su cabeza. Un regalo que no hiciste nada para merecer. Pensó en Marina, no en la mujer poderosa y desafiante del baile, sino en la mujer con quien se había casado. La mujer que solía dejarle notas en su maletín, que se acordaba del cumpleaños de su padre cuando él lo olvidaba, que intentó durante años construir un puente sobre el abismo creciente entre ellos mientras él estaba ocupado, lanzando los cimientos de su próximo rascacielos. Él la llamó débil, complaciente, sin ambición. Él veía ahora que la fuerza de ella era una fuerza silenciosa y resiliente, que él fue ciego y arrogante para reconocer. La ambición de ella no era inexistente. Su ambición había sido simplemente por ellos, por una vida que él saboteó activamente. La rabia que lo alimentó durante meses se había agotado, dejando atrás una ceniza fría y pesada de vergüenza. Él miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana, un hombre abatido y solitario en una sala vasta y vacía. Julia tenía razón. Él no quería un bebé. Él solo quería castigar a Marina por probar que ella podía sobrevivir sin él. Peor, que ella podía prosperar. Finalmente llamó a Felipe Schmidt. «Abandona el proceso de custodia», dijo él, la voz monótona. «Eduardo,
¿De qué estás hablando? La tenemos contra las cuerdas. No, no la tenemos, dijo Eduardo, una risa amarga escapando de sus labios. Abandona todo y redacta un acuerdo aceptando todos los términos de la señora Linz. La terapia, las visitas supervisadas, el fondo fiduciario, todo, sin negociaciones. Hubo un silencio aturdido del otro lado de la línea. ¿Estás seguro, Eduardo? Nunca estuve tan seguro de nada en mi vida, dijo él y colgó. El primer paso fue la rendición. El siguiente era la expiación. Él sabía que no podía simplemente firmar un trozo de papel. Tenía que encararla. Condujo hasta el edificio de ella en Jardins, sin hora marcada, sin plan. Él solo sabía que tenía que ir. Estacionó al otro lado de la calle y se quedó sentado por un largo tiempo, observando la luz cálida que emanaba de sus ventanas. Vio la silueta de ella pasar y la visión de ella, segura en el mundo que ella había construido para sí misma, causó una punzada en su pecho tan aguda que parecía luto. Finalmente, salió del coche y caminó hasta su puerta. Tocó el timbre, el corazón martillando contra las costillas. Marina abrió la puerta, la cadena de seguridad aún puesta. Cuando lo vio, su rostro palideció. El calor en su expresión desapareció, sustituido por una aprensión cautelosa y cansada. ¿Qué estás haciendo aquí, Eduardo? ¿Puedo entrar?, preguntó él con la voz ronca. Por favor, solo por 5 minutos. No estoy aquí para pelear. Ella dudó, sus ojos buscando en los de él cualquier señal de la antigua rabia. Ella vio solo agotamiento. Después de un largo momento, soltó la cadena y abrió la puerta. El apartamento de ella era hermoso, lleno de color, arte y vida. Era todo lo que el ático frío y minimalista de ellos no era. Era ella. Ella no le ofreció un asiento. Solo se quedó parada cerca de la puerta, los brazos cruzados sobre la barriga. ¿Qué quieres? Él no sabía por dónde empezar. Lo siento, sonó increíblemente pequeño. Retiré el proceso, dijo él en su lugar. Le dije a mi abogado que aceptara todos tus términos. Ella levantó una ceja, escéptica. ¿Por qué? Porque él tenía razón, murmuró Eduardo, mirando hacia el suelo. Monteiro, él me mostró lo que yo estaba haciendo, en lo que me estaba convirtiendo. Finalmente encontró los ojos de ella y ella vio algo que no veía desde hacía una década. Vulnerabilidad. Esto nunca fue sobre ser padre, Marina. Fue sobre castigarte por ser lo suficientemente fuerte para dejarme, por ser feliz sin mí. Fue sobre mi ego. Fue monstruoso. Y lo siento. Siento mucho el dolor que te causé. Lágrimas brotaron en sus ojos, cálidas y vergonzosas. Él no intentó esconderlas. No merezco ser el padre de este niño, lo sé. Destruí nuestra vida, nuestro matrimonio, todo. Pero te estoy pidiendo, no por una segunda oportunidad contigo, sino por una oportunidad, un día, de ser un padre para nuestro bebé. Haré lo que pidas. Terapia, cursos, cualquier cosa. Me lo ganaré si me dejas. Marina lo escuchó, su expresión indescifrable. El silencio se extendió, denso con años de resentimientos no dichos e historia compartida. Ella se había preparado para una lucha, para más amenazas, para más dolor. No se había preparado para aquello. Un hombre roto, ofreciendo una rendición genuina e incondicional. ¿Por qué debería creerte, Eduardo?, preguntó ella suavemente. Esto podría ser solo otra táctica. Porque no tengo nada más que ganar, dijo él, la voz fallándole. Ya lo perdí todo. Mi empresa está al borde del colapso por mi obsesión con esto. Julia se fue. Estoy solo en aquel mausoleo de apartamento que solíamos llamar hogar. Esto no es una táctica, esto es tocar fondo. Ella vio la verdad en sus ojos. La agonía cruda,
y sin barniz de un hombre que finalmente fue forzado a verse como realmente es. El primer paso, dijo ella, la voz firme, es que busques ayuda. Ayuda de verdad. No solo porque yo te lo digo, sino porque tú sabes que la necesitas. El segundo paso es que me dejes en paz para tener a este bebé en paz. Nos comunicaremos a través de nuestros abogados sobre el plan de parto. Todo lo demás lo veremos. No era perdón, no era absolución, pero era una puerta entreabierta. Solo una rendija. Ok, susurró él asintiendo. Ok. Gracias, Marina. Él se giró y se fue sin mirar atrás. Marina cerró la puerta y se apoyó en ella. Una única lágrima trazando un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza o ni siquiera de pena. Era una lágrima de liberación. La guerra había acabado. Y por primera vez, ella sintió un atisbo de esperanza de que su hijo pudiera algún día tener un padre que valiera la pena conocer. Eduardo fue fiel a su palabra. Desapareció de la vida de Marina tan súbitamente como había reaparecido. Los acuerdos legales fueron firmados sin alarde. El fondo fiduciario para el bebé fue establecido, su valor excediendo en mucho lo que la abogada de Marina había solicitado. Toda la comunicación venía por canales adecuados, formales y respetuosos. Pero entre bastidores, Eduardo Silveira estaba desmontando su propia vida y tratando de construir una nueva. Empezó la terapia con un psiquiatra respetado en São Paulo. Las primeras sesiones fueron brutales, forzándolo a confrontar una vida entera definiendo su valor por su patrimonio neto, de ver a las personas como activos o pasivos. Él aprendió que su necesidad de control venía de un miedo profundo al abandono. Un miedo que él, irónicamente, había traído a la vida al alejar a la única persona que realmente lo había amado. Puso el ático a la venta. Vivir allí era como vivir en un museo de sus propios fracasos. Se mudó a un apartamento menor y más modesto en un barrio tranquilo, un espacio que parecía vacío, pero limpio, una pizarra en blanco. Vendió su coche deportivo llamativo, sustituyéndolo por un sedán sensato. Empezó a deshacerse de las trampas del hombre que había sido, con la esperanza de encontrar a alguien mejor por debajo. Sus negocios exigieron un tipo diferente de reparación. Convocó una reunión de emergencia con su consejo y principales inversores, incluyendo un representante del fondo de pensiones Previsul. No dio excusas. Fui negligente en mis deberes como CEO, dijo a la sala atónita. Mi vida personal interfirió en mi juicio profesional y puse esta empresa en riesgo. Fue inexcusable. Presentó un plan nuevo y más conservador para la Orb Tower, con financiación revisada y un cronograma más realista. Respondió a todas las preguntas con una humildad que nadie jamás había visto en él antes. Estaba luchando no solo por su proyecto, sino por su credibilidad. Lentamente, meticulosamente, comenzó a reconquistar la confianza de ellos. Leía libros sobre paternidad, sobre desarrollo infantil, sobre inteligencia emocional, sobre coparentalidad saludable. Llenó cuadernos con sus pensamientos, con preguntas para su terapeuta, con cartas para su hijo aún no nacido que él sabía que tal vez nunca enviaría. Estaba estudiando para ser padre con la misma intensidad que un día aplicara al estudio de una cartera de acciones. Marina, mientras tanto, florecía en la paz que él finalmente le dio. Su empresa, Lins Arquitectura, cerró un contrato importante para diseñar un hotel boutique en Florianópolis. Su nombre se estaba volviendo sinónimo de espacios cálidos, sofisticados y llenos de vida. Ella se preparaba para la llegada del bebé, transformando un cuarto vacío en su apartamento en una linda guardería, llena de luz suave y colores gentiles.
Enrique permaneció un amigo constante, viéndola, llevándola a almorzar y celebrando sus éxitos. Él nunca habló de su reunión con Eduardo, pero Marina sabía que él era el arquitecto de su paz y ella estaba eternamente agradecida. Su vida estaba completa. Tenía amigos, una carrera que amaba y la ansiosa anticipación de la maternidad. Rara vez pensaba en Eduardo, y cuando lo hacía era con una curiosidad distante y desapegada. Se preguntaba si su pedido de disculpas había sido real, si sus cambios eran duraderos, pero no se permitía depender de ello. Estaba construyendo un futuro para sí y para su bebé, que no exigía un Eduardo Silveira reformado para ser completo. Estaba en su último mes de embarazo, supervisando la instalación de un panel de madera personalizado en el lobby del hotel en Florianópolis, cuando la primera contracción la golpeó. Fue aguda y súbita, robándole el aliento. Su gerente de proyectos, un joven arquitecto llamado Lucas, le echó un vistazo a su rostro e inmediatamente llamó a un coche. Mientras era llevada al aeropuerto para tomar el primer vuelo de vuelta a São Paulo, con la mano posada sobre la barriga, tomó una decisión. Llamó a su abogada, Beatriz, dijo ella, respirando hondo durante otra ola de dolor. Llama al abogado de Eduardo, avísale. Dile que el bebé está llegando. No era una petición por su presencia. Era simplemente una declaración de hecho. Él era el padre. Él tenía el derecho de saber. Lo que él haría con esa información sería la primera prueba real del hombre que él afirmaba estar tratando de convertirse. La llamada alcanzó a Eduardo mientras él estaba en una sesión de terapia. Su teléfono vibró en la mesa y él instintivamente se movió para silenciarlo. Pero el nombre de su abogado brilló en la pantalla. Él atendió, el corazón saltándole a la garganta. «Ella está de parto», dijo Felipe, la voz extrañamente gentil. «Hospital Santa Juana, en São Paulo». La mente de Eduardo se quedó en blanco. Era eso. El bebé teórico y abstracto para el cual él venía preparándose estaba a punto de convertirse en una persona real, que respira. El miedo, crudo y potente, lo inundó. Él no estaba listo. Él nunca estaría listo. «¿Qué hago?», le preguntó a su terapeuta, Dr. Neves, después de colgar el teléfono. Su voz era un susurro en pánico. Dr. Neves lo miró con calma. «¿Qué hace el hombre que quieres ser, Eduardo?», él pensó por un momento. El antiguo Eduardo habría invadido el hospital, exigiendo acceso, afirmando sus derechos, montando una escena. El nuevo Eduardo, el hombre que él estaba intentando dolorosamente construir, sabía que aquel momento no era sobre él. Era sobre Marina. Era sobre el bebé. Él condujo hasta el hospital, las manos temblando en el volante. Él no fue a la maternidad. Fue a la recepción principal. Encontró una silla incómoda en un rincón olvidado y esperó. Él envió un mensaje de texto a su abogado. «Dile a Beatriz que estoy aquí en el vestíbulo. No subiré a menos que sea invitado. Mi única preocupación es la salud de Marina y del bebé». Las horas pasaron. Bebió café viejo de una máquina automática y observó a familias ir y venir. Se sintió invisible, un fantasma acechando los bordes del evento más importante de su vida. Cada llanto de recién nacido que oía de un ascensor que pasaba enviaba un shock a través de él. Estaba aterrorizado, estaba esperanzado, estaba totalmente impotente. Y por primera vez estaba bien con eso. Tarde en la noche, una enfermera se acercó a él. «Señor Silveira», él se levantó de un salto. «¿Ella está bien? ¿El bebé está bien?» «La madre y el hijo están muy bien», dijo la enfermera con una sonrisa cálida. «La señora Lins está descansando. Dijo que podría subir por unos minutos, si quiere. Su hijo, un niño». El alivio lo inundó con tanta intensidad que sus rodillas se sintieron débiles.
Él siguió a la enfermera hasta el ala de la maternidad. El pasillo era silencioso, suave. Ella señaló un cuarto al final del pasillo. Él se quedó afuera de la puerta por un minuto entero, respirando hondo, tratando de recomponerse. Golpeó suavemente. «Entra». La voz de Marina, cansada pero firme, llamó. Él empujó la puerta. El cuarto estaba tenuemente iluminado. Marina estaba recostada en la cama, luciendo exhausta, pero hermosa. En sus brazos, envuelto en una manta azul claro, estaba el ser humano más diminuto que él jamás había visto. Ella lo miró, sus ojos escudriñando los de él. No había rabia ni miedo, solo un cansancio profundo y profundo. «Eduardo», dijo ella en voz baja. Él no conseguía hablar. Apenas caminó lentamente hacia la cama, los ojos fijos en el pequeño paquete. El niño tenía un mechón de cabello oscuro, exactamente como el de él. «Se llama Theo», susurró Marina. Estaba esperando para conocerlo. Él se quedó al lado de la cama, a una distancia respetuosa, las manos cerradas al lado del cuerpo. Él no sabía cuál era el protocolo. No sabía lo que tenía permiso para hacer. Marina vio el conflicto en sus ojos. Después de un momento, ella hizo un pequeño gesto. «Tú te gustaría sostenerlo». Lágrimas brotaron en sus ojos mientras él la sentía, incapaz de formar palabras. Él se sentó con cuidado en la orilla de la silla al lado de la cama. Marina le mostró cómo posicionar los brazos y entonces, con infinito cuidado, ella transfirió el hijo de ellos a su abrazo. El bebé era tan ligero, tan frágil. Olía a leche e inocencia. Sus deditos se cerraron alrededor de su pulgar. En aquel momento, los últimos vestigios del antiguo Eduardo Silveira, el titán, el tiburón, el rey, se desmoronaron y desaparecieron. Él era solo un hombre sosteniendo a su hijo, dominado por un amor tan feroz y protector que dolía físicamente. Él miró a Marina, los ojos llenos de lágrimas. «Gracias». Se ahogó. Era todo lo que conseguía decir. «Gracias por este regalo. Gracias por esta oportunidad». «Él necesita un padre, Eduardo», dijo Marina suavemente. «Espero que seas uno». No era una promesa de un futuro juntos. Su matrimonio había acabado. Una historia que ellos no podían reescribir. Pero aquello era un nuevo comienzo. Una oportunidad de construir algo diferente. Una familia redefinida por el perdón, unida por el amor incondicional, por el niño que ahora dormía en sus brazos. Al final, Marina Lins no necesitó un hombre poderoso para salvarla. Ella se había salvado a sí misma. Su victoria no fue reconquistar a Eduardo, sino construir una vida tan plena y bonita que la presencia de él ya no era un requisito para su felicidad. Ella encontró fuerza en su independencia, alegría en su trabajo y un propósito profundo en la maternidad. Eduardo Silveira, humilado y transformado, comenzó la larga y silenciosa jornada de merecer el amor de su hijo un día a la vez. Su historia no se convirtió en la de un romance deshecho, sino en la de una familia resiliente, probando que las segundas oportunidades más satisfactorias no son sobre recuperar el pasado, sino sobre construir valientemente un nuevo futuro. Y bien, ¿qué te pareció? En una escala del 0 al 10, ¿qué nota le darías? Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad estás viendo y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.